Hola familia linda, buen día, good morning, bon dia. Cada día el mundo está más y más oscuro y eso quiere decir que nosotros brillamos más y más. Porque conocemos el fuente de esperanza. Pablo dice en Romanos 15, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Eso lo creemos, ¿de verdad? Papá, gracias por tu paz, gracias por otra oportunidad de estar en tu presencia, otra oportunidad de alabarte, levantar su nombre. Entonces, papá, lo que pedimos hoy es solo que disfrutes lo que estamos haciendo esta mañana. Gracias, papá. Gracias por todo lo que tenemos y también por quienes somos. En el nombre de Jesús. Amén. Arrancamos. Eternal, you have won the day. Shout it out, 'cause Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day that you washed my sin away. No, happy day when I stand in that place, free at last and meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. In the storm, there's perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, 'cause Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day that you washed my sin away. No, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have sent me. And oh, what a glorious day, what a glorious way. And oh, happy day that you washed my sin away. And oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. De lugar. Buen día, iglesia, ¿cómo está, familia? Espero que estén bien, espero que estén ahí expectantes a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y bueno, yo lo estoy. Me levanté con esa expectativa de que el Señor hoy quiere traernos una palabra fresca, de que el Señor hoy quiere traernos un momento donde podamos disfrutar de su presencia, donde podamos conocerlo más y entenderlo más, saber lo que Él piensa de nosotros, lo que piensa de esta generación y el tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que los saludo a todos que estén en sus casas, en sus hogares. Les mando un abrazo, los extraño mucho. Y bueno, el día de hoy me tocó compartir a mí la palabra y quería ser bien específico, quizás un poco breve, pero quería ser fiel a lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón y estuvo hablando estos días. Y me gustaría que podamos leer Efesios capítulo 4, el versículo 1. Si me pueden acompañar ahí. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos
a los otros en amor. Voy a leerlo de nuevo. Yo pues preso en el Señor. Este es Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Hablando a la iglesia de Éfeso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vos me dirás, bueno, Lucas, pero ahora más fácil porque ya no convivimos todos los domingos juntos o estamos sirviendo como comunidad antes, es más fácil soportarse. Pero a esto no es a lo que me refiero y no es lo que quiero hacer referencia al día de hoy, sino más bien en el texto original, en el griego original, dice llamado, que significa klesis. Y nosotros si buscamos después el significado griego, significa vocación. Y acá la Reina Valera lo traduce directamente desde el original, de la vocación con la cual fuiste llamado. Y quería hablar un poco de eso, que podamos tener hoy un poco más claro cuál es el propósito de vida, cuál es el propósito eterno del Señor, cómo fueron creadas las cosas y que podamos volver un poco al principio de todo. Entonces, a mí me gusta siempre utilizar la regla del comienzo o la regla desde el principio. No sé bien cómo llamarlo, pero la regla del principio de todas las cosas. Por ejemplo, la primera vez que apareció la palabra llamado en la Biblia fue en Génesis 3. Y creo que alguna vez hablé de esto, pero lo vuelvo a repetir. En Génesis 3, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa escena? En ese capítulo de la historia? Está hablando del jardín del Edén, del comienzo de la creación, cuando Dios creó al hombre. Pero ¿qué pasó en ese momento? Fue el hombre que pecó. La serpiente engañó a Eva. Eva lo convenció a Adán de que coma la fruta, no especifica la Biblia si es una manzana, una pera, una banana, no especifica, pero es un fruto. Y del árbol que no podían comer, que Dios le había hablado que no podían comer. Podían comer de todos los que estaban en el jardín, menos de ese. Y si vamos a Génesis 3, podemos ver que después de que ellos pecan, aparece el Señor y les pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Le dice, hombre, ¿dónde estás? Entonces ahí podemos ver que esa es la primera vez que aparece el llamado en la Biblia. Y obviamente el hombre escondiéndose por la vergüenza de pecar, porque se sentían desnudos. Entonces Dios le dice, ¿pero quién les dijo que estaban desnudos? Ahí entonces confesaron que fue la serpiente que les dijo que si comían podían ser como Dios. Pero ellos no entendían que ellos ya eran creados a imagen y semejanza de Dios. No necesitaban hacer algo para ser como Dios. Ellos ya eran creados a imagen y semejanza del Señor. Y no sé, no sé si ustedes prestaron atención, pero Dios creó el jardín para que vivamos ahí. No el cielo ni la tierra. Dios creó el jardín para que vivamos en el jardín. Si ustedes prestan atención, ¿por qué en el jardín? Porque en el jardín el hombre podía vivir como tal, comiendo. El Señor los manda a cultivar. Dice que Él los puso en el jardín para que labrasen la tierra, para que cultiven. Y vivían como el hombre, comiendo, durmiendo, pero había algo especial. Ellos se relacionaban con el Señor en el jardín. Entonces, ¿por qué en el jardín Dios los puso a vivir? Porque es el único lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Entonces, ese es el significado de por qué el hombre está viviendo en el jardín, por qué Dios los puso ahí. Cielo y tierra se encuentran, donde ellos podían relacionarse con el Padre y al mismo tiempo vivir como hombres, vivir como la creación, como fueron ellos creados. Entonces, esa es la primera vez que aparece llamado en la Biblia. Y
¿Qué es el llamado? El llamado es nuestra función como sacerdotes, nuestro relacionamiento con el Padre. Y a partir de ese momento se quebró todo por causa del pecado. Pero yo quería hacer referencia a lo que el Señor estaba en su intencionalidad, estaba haciendo con el hombre. Él lo llamó. ¿Y no les parece a ustedes que un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, no se hubiese dado cuenta de dónde estaría Adán, dando vuelta en el jardín o escondido? Dios es Dios. Dios se da cuenta de todas las cosas. Él sabe de todas las cosas. No podemos escondernos de Él. Pero Dios le hizo ese llamado por una razón, ¿no? Porque el lugar donde nosotros pertenecemos es cerca de Él. El lugar donde nosotros fuimos creados es en el jardín, pero es en su corazón. Nosotros fuimos creados para vivir en Él, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Dios lo llama. Dios lo llama al lugar donde el hombre nunca se tendría que haber escapado o nunca se tendría que haber alejado, que es la presencia del Señor. Entonces, acá Pablo habla: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Acá separa la palabra vocación de llamado. Y quería ser bien claro en esto. Presten atención. Vocación es lo que hago para la edificación del cuerpo. Vocación es el fruto del relacionamiento que yo tengo con Dios. No puedo hacer una cosa sin la otra. Dios creó todo en un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, nosotros no podemos dar fruto separados de Él. Eso lo podemos ver si nosotros leemos San Juan 15, el Evangelio de San Juan 15. Después búsquenlo, vamos a leerlo, dice el versículo 1, capítulo 15, versículo 1 de San Juan, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama, ¿no? Sabemos todos lo que es la vid, ¿no? Es el árbol que da la uva, ¿no? El viñedo, acá le llamamos parra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces nosotros no podemos llevar fruto si estamos separados del Señor. Nosotros estamos en el Señor, ¿por qué? Porque a partir de que el pecado, de que el hombre pecó, nosotros fuimos separados de la gloria de Dios, dice la palabra. Destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino Jesús. Vino Jesús. Y ese fue el sacerdocio universal, ¿no? Con Adán lo hizo de forma independiente, un sacerdocio. El Señor le enseñó a su función como sacerdote después del jardín, para que él pueda estar cerca de Dios. Con Moisés lo hizo como un sacerdocio de nación, con Noé de familia. Pero cuando vino Jesús, lo hizo universal. Porque Jesús no vino y nada más y nada menos para darnos a nosotros al Padre y el Padre a nosotros. Él fue el puente para que nosotros podamos volver a ese lugar donde estaba nuestro relacionamiento, donde estaba nuestra plenitud, que es el jardín. Nosotros podamos volver al Padre. Todo el tiempo, permanecer. Por eso acá hace mención de este ejemplo. Si ustedes permanecen en mí, así como el fruto no puede, el pámpano, la rama no puede dar fruto, no podemos ver, nadie ve una rama colgando en el aire que dé fruto. Es algo imposible, es algo sentido común. No puede dar fruto por sí mismo si no permanecemos en la vid. Así tampoco, si nosotros no permanecemos en Él, no podemos dar fruto.
Entonces, vocación es lo que yo hago para la edificación del cuerpo. De esto habla Pablo también en Efesios. Habla de los dones. Y los dones son parte de lo que nosotros utilizamos, las herramientas, las armas con las que el Señor nos dotó para que podamos cumplir nuestra vocación, con la que fuimos llamados. Entonces, nunca va a ser para nuestra satisfacción. Nunca la vocación va a ser para que vos te sientas bien, para que vos te sientas completo. No, es imposible. Eso, por años, la religión trató de deformar eso. Si vos hacías más, entonces te sentías más cristiano. Si vos estabas en más actividades, te sentías más cristiano, mejor creyente, con más fe, más bueno. Entonces, no tiene nada que ver con eso, porque no es activismo, no tiene nada que ver fruto con resultado. Ayer estaba viendo un texto en Facebook de un cantante cristiano y él puso algo muy interesante. La diferencia entre fruto y resultado es que, por ejemplo, si nosotros queremos ver los templos, las casas espirituales, las casas de oración llenas de personas, entonces vamos a tratar de buscar fórmulas, planes para poder llenar ese lugar de gente. Pero ¿qué va a pasar? Esa gente no va a dar fruto. Pero si nosotros buscamos que esas personas sean fructíferas, quizás no vamos a tener tanta gente como en un resultado. No sé si se entiende. A lo que voy es que nosotros tenemos no que enfocarnos en un resultado, sino en el fruto, que es algo que tiene que ver más con calidad que cantidad. Entonces, no se trata de cuánto hago, sino la motivación de mi corazón. No se trata de cuántas veces oro, sino con la motivación con la que oro. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios mira y Él examina la intención de nuestro corazón. No cuántas veces orás, si vos orás más, yo te amo más, si vos orás menos, yo te amo menos. No es así. Él ama a todos por igual y nos ama con un amor inagotable, un amor eterno, un amor incondicional. No hace falta que hagas nada para que Él te ame más o menos. Entonces, para eso sirve la vocación, para la edificación del cuerpo. No es para satisfacción propia, sino para edificación, es para dar. Por eso es mejor dar que recibir. La satisfacción la encontramos solamente en Cristo, solamente en nuestra relación con Él, solamente en el Padre. Entonces, quería que vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses después de Efesios, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Este es el apóstol Pablo hablando también. Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, acá vemos que Pablo decía: todo lo que hago, todo lo que, las cosas que eran para mí ganancia. Recordemos que la historia de Pablo era un erudito, Pablo era
alguien que conocía la palabra, conocía los escritos de los profetas, era alguien muy religioso, era alguien radical, ortodoxo, y era mucho conocimiento, un hombre muy estudiado. Entonces, él llegó a decir, después de conocer a Jesús, de conocer a Cristo, de conocer la verdad, llegó a decir lo estimado como pérdida. Otra versión dice como basura. Dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Entonces no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Entonces, si no vivo plantado junto a la corriente de las aguas de ese relacionamiento, no damos frutos. Tal vez demos resultados, pero no frutos, ¿no? Entonces, para que veamos este ejemplo, vayamos a Ezequiel 47. Y acá en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, Ezequiel tiene una visión. Y él lo voy a explicar para no leerlo todo por causa del tiempo, pero voy a explicar. La visión se trataba de que Dios, acá dice que aparece un hombre como vestido de bronce. Y si nosotros vemos en la Revelación, en el Apocalipsis, en los escritos de Juan, vemos que aparece ese mismo hombre vestido de bronce. Y se trata del Señor, ¿no? Mostrándole el templo y los ríos que fluían desde el santuario. Pero en un momento dice que lo lleva, este hombre tenía un cordal de medir. Y ese cordel de medir era un tipo de medición, ¿no? Y con eso medían las cosas. Entonces, él lo llevó hacia un lugar, hacia una orilla de un río. Y nosotros sabemos que en la Biblia el río, las aguas representan el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? En la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, lo llevó y dice el versículo 3 de Ezequiel 47, dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Versículo 10 dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim, que son dos regiones donde está el mar muerto, donde está hablando que van a descender esos ríos, ¿no? Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Versículo 12, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Versículo 12, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto serán para comer, y su hoja para medicina. En un momento, Jesús enseñó que en nuestro interior
fluirán ríos de agua viva, ¿no? El que cree en mí, de su interior, fluirán ríos de agua viva. Entonces acá la visión que el Señor le estaba dando al profeta Ezequiel era, primero, que nosotros dependemos de Él. Él tiene el control de todo. Ese cordel de medir habla de la profundidad en el río de Dios, en la profundidad en la que nosotros estamos en nuestra relación con Dios. Nosotros andamos con Dios. Este hombre, que es el Señor, estaba andando con el profeta Ezequiel. Medía 1000 codos y había una profundidad. Siempre va a haber una profundidad, ¿no? Pero es diferente. Entonces la profundidad que había era primero hasta los tobillos. Midió otros 1000. O sea, es el Señor primero que mide y después te lleva más profundo, ¿no? Él es el que decide cuánta profundidad. Él es el que te lleva a madurar cada vez más. Él es el que te lleva a meterte hasta aguas profundas para que vos nades en el río. Y el versículo 12 dice, y junto al río en la ribera había otro lado. O sea, primero lo llevó al río y después lo llevó a la ribera, que es el costado del río, donde vio muchos árboles que daban frutos, ¿no? Entonces hay dos partes acá. Primero, cuando el sumergirse, que eso habla de nuestro relacionamiento con Dios, la profundidad de nuestra relación con Dios. Y la otra parte habla de la ribera, que es el alimento y la medicina, donde dice que los árboles daban frutos y frutos maduros a su tiempo, no maduros, y dice que las hojas son para medicina. Entonces eso habla del alimento y la medicina para la edificación del cuerpo. Habla de dos cosas. Habla de quiénes somos como hijos, como sacerdotes, ¿no? Y después lo que hacemos para el reino. No podemos hacer para el reino sin lo otro. Si nosotros no estamos sumergidos en Él, si nosotros no estamos sumergidos en nuestra relación con Él, si nosotros no estamos en esas aguas profundas, donde nada más tenés que depender de Él, donde te tenés que dejar llevar por la corriente de las aguas. Hay un salmo que habla de eso, ¿no? Y que serán como árboles, no sé si era un salmo o un profeta, un libro de profetas, no recuerdo bien, pero habla y serán como árboles plantados junto a la corriente de aguas, ¿no? Y ese árbol no se secará. Acá lo menciona, es ese mismo árbol. Nosotros podemos ser representados como árboles, ¿no? Donde llevamos fruto, pero no podemos llevar fruto si nosotros no permanecemos en el árbol, si nosotros no permanecemos en él, y tampoco no podemos ser de medicina si no estamos plantados junto a la corriente de esas aguas. Entonces, primero nos sumergimos en él, después hacemos nuestra vocación. La vocación es el resultado. Lo que hacemos es el resultado de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos va a direccionar, es lo que el Señor nos va a hablar para hacer. No podemos hacer más pan con la cantidad de harina que el Señor nos dio, vamos a hacer lo justo. No podemos tratar de hacer más con una porción que el Señor te dio. O sea, esa porción va a ser para una cierta cantidad. Entonces, no sé si me estoy explicando. No tratemos de hacer más de lo que el Señor no nos mandó a hacer. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de todo esto? Porque nosotros no podemos producir ese fruto si no permanecemos en él. Y estamos en un tiempo, como iglesia, donde obligadamente tuvimos que dejar de hacer. De alguna u otra forma, a eso le llamo, para quienes estamos en diferentes ministerios, sirviendo, visitando a amigos, familia, gente que uno discipula. De pronto todo se volvió virtual, pero de alguna u otra forma es como que se cortó, como que pareciera que la iglesia paró. Pero en realidad lo que el Señor está haciendo es recordándonos ese primer llamado, recordándonos esa primera vez, donde todo comenzó en el jardín, que nosotros podamos entender esa cultura del jardín, que es cultivar. El Señor nos mandó a cultivar. ¿Por qué?
porque ahí el sistema del mundo, la cultura del sistema del mundo es explotación, ¿no? Todo es explotación para ganar una cierta cantidad de plata, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tenés que trabajar 8 horas, por ejemplo, el ejemplo de alguien que está trabajando en una estación de servicio, cargando combustible, trabaja 8 horas y le pagan cierta cantidad de sueldo, pero si se pierde plata o algo, se lo cobran de su sueldo. Entonces, es todo un sistema creado para que el hombre sea explotado. Pero la cultura del jardín es diferente. Lo que uno siembra, cosecha. Sembras amor, cosechas amor. Sembras honra, cosechas honra, ¿no? Entonces es diferente, porque ahí es donde nosotros vivimos en la plenitud. Nosotros donde vivimos en el plan original. Y ese fue el plan original, ¿no? Que nosotros podamos vivir por medio de Jesucristo, de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo en la cruz, podamos volver al Padre. Todo el tiempo ese fue el propósito, ¿no? Él dice que en Hebreos 10 dice que Él sufrió y padeció por obediencia, hasta que Él fue obediente, sufrió por obediencia. ¿Pero por qué? Porque tenía un objetivo, tenía un propósito, que nosotros, vos y yo, podamos volver al Padre, que tengamos ese libre acceso, que el velo sea rasgado y que no haya solamente una persona que pueda relacionarse como un sacerdote, como era en el Antiguo Testamento, como era en la ley, sino ahora todos somos sacerdotes. Nosotros como casa, como morada, cantábamos hoy, sou casa, sou morada, eu sou teu lar, que significa yo soy tu hogar. Entonces somos la casa del Señor, y como familia, el lugar donde estamos también, la gente con la que convivís. Entonces creo que es tiempo de nosotros volver a revisar, a examinar nuestra identidad en el Señor, que no se define por lo que hacemos, sino por quiénes somos. El Señor nos está dando esta oportunidad de poder ir más profundo, donde Él está midiendo 1000 codos más para que vos puedas ir más profundo y después de caminar con Él, pero no puede medir 1000 codos más si vos no caminás con Él. Él estaba andando por las aguas, el profeta Ezequiel estaba andando por las aguas con el Señor, y el Señor llegaba a un punto donde estaba en los tobillos, medía 1000 codos, y llegaba a un punto donde estaban las rodillas, después los lomos, y llegó a un punto donde no podía caer más, solamente podías nadar, porque eran aguas profundas. Entonces el Señor te quiere llevar a ese lugar. Él te quiere llevar a ese nivel de maduración para que vos puedas solamente depender de Él. Solamente que en este tiempo puedas practicar esos actos de justicia, pero primero sumergirte en el río. Entonces, no te preocupes tanto por cuánto vas a hacer, sino preocupate por ser hijo, preocupate por ser hijo, porque cuando sos hijo, haces las cosas de forma fiel y verdadera. No hace falta que tengas que exigirte de más o que tengas que hacer cosas de más, porque cuando sos hijo, la obediencia es perfecta. Cuando sos hijo, escuchás a alguien. Cuando sos hijo, solamente cumplís los deseos del corazón de Dios, de nadie más, porque Él es tu Padre. Entonces, esto es lo que el Señor me está llevando en este tiempo. No podemos desaprovechar la oportunidad de en algún momento parar todas las actividades, de que en un momento tuvimos que dejar de hacer para que nos sumerjamos en ese río. Decir, Señor, bueno, en este tiempo la iglesia va a cambiar. En este tiempo las formas de hacer las cosas se van a cambiar. Bueno, necesito estar cerca, necesito permanecer en ti para poder saber qué es lo que tengo que hacer, pero en realidad no puedo hacer nada. Entonces llega un punto donde decir, quiero permanecer en ti porque quiero disfrutar. Solamente de estar con vos, solamente de pasar tiempo con vos.
Y cuando vos disfrutes de pasar tiempo con Él, cuando vos disfrutes de tu relación con Dios, cuando vos disfrutes de tu amistad con Él, de caminar con Él, ahí llega ese punto donde dice, bueno, mido 1000 codos más y vas a ir más profundo. Siempre va a ser profundo, pero la medida va a ser diferente. Cuando nosotros escuchamos en algún documental que habla del océano, de los mares, y siempre dicen, no, está a 10 kilómetros de profundidad o 10.000 metros de profundidad. Siempre tanta cantidad de profundidad. 1000 de profundidad, 5000 de profundidad, o sea, siempre va a ser profundo, o sea, 20 centímetros de profundidad, siempre va a haber una profundidad, pero la medida va a ser distinta. Entonces, pero el Señor nos está mostrando que Él nos quiere llevar más profundo. Él quiere que te sumerjas en Él. Él quiere que aproveches el tiempo. En Efesios 5 dice, aprovechen, Efesios, lo voy a buscar para que ustedes puedan marcarlo ahí en sus Biblias. Efesios 5, capítulo 5, versículo 16, dice el 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, presten atención a la manera de vivir. No andéis como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo. En este tiempo yo fui muy confrontado en eso, muy confrontado por el Señor en eso. Él me estaba llamando al jardín, Él me estaba llamando al plan original, y yo le estaba preguntando qué es lo que tengo que hacer. Es como que el Señor me decía, te estoy llamando para que vengas conmigo, y cuando estás conmigo me preguntás qué tenés que hacer. O sea, ya te querés ir. Quédate conmigo. Disfruta de estar conmigo. Yo te amo. Soy tu papá. Y quiero que disfrutemos juntos. Que cenemos juntos. Hay un banquete preparado para vos. No desaproveches la oportunidad. Cuando vos disfrutes de estar con Él, cuando vos disfrutes de ser hijo, cuando vos llegues a estar pleno, Él te va a empezar a direccionar, pero va a ser a la medida que Él quiera. Van a ser los 1000 codos que Él quiera, y cuando Él quiera. No pienses en eso, sino pensá más bien en pasar tiempo con Él, porque nos fue dada otra oportunidad tan grande por medio de Jesucristo, por medio de la cruz. Una oportunidad donde nosotros, si prestamos atención, es única. Nosotros no merecíamos eso. Nosotros no merecíamos volver al Padre, pero el Padre nos amó primero. Pero el Padre nos creó para amarnos. Pero el Padre te ama. Por eso quiere que vuelvas al lugar donde nunca tendrías que haberte ido. Quiere que sigas al lugar donde Él ya te llamó. Es su presencia, es el jardín, es esa plenitud que solamente la encontramos en su corazón. Dios no es solamente el dueño del cielo. Cuando nosotros partamos, en el tiempo que sea, el día que nosotros muramos, nosotros no vamos a ir al cielo. Nosotros vamos a ir a vivir en Él. Porque Dios no es solamente el dueño del cielo, Él es el cielo. Él es todo. Vamos a ir a vivir en Él. Siempre vivimos en Él. Y siempre vamos a volver a Él, a su corazón. A su corazón. Porque ahí es donde está ese jardín de amor, ese jardín de la plenitud. Dice la Biblia que se llamaba el huerto del Edén. Edén significa deleite en hebreo. Deleite. Lugares de deleite. Donde solamente vos y el Padre. Donde no tenés que hacer nada para ser mejor hijo o peor hijo. Sos hijo. Porque Él te llamó hijo. Y no hay nada que tengas que hacer para que eso te defina, sino solamente su palabra. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos el tiempo para buscar más, estar con Él, que tener algo para hacer. Cuando nosotros
eh, le prestamos más atención o estamos más preocupados por el qué hacer, por la vocación. Hay muchas veces que nos vuelve religiosos. Y cuando nosotros estamos enfocados en el llamado, eso hace que nosotros hagamos lo que hagamos, somos sacerdotes. Hagamos lo que hagamos, somos hijos, en el lugar donde estemos. Y eso nos devuelve ese derecho que el Señor nos dio, esa autoridad, ¿no? Esa potestad de ser hijos. Y nos vuelve esos, como dijo Pedro, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Esa es nuestra función. Entonces, ayer escuchaba la transmisión en vivo de Hogares Encendidos y en un momento alguien dijo, si nosotros cerramos nuestros ojos, hagamos como un ejercicio, cerremos nuestros ojos y si yo digo la palabra sacerdote, ¿qué es la primera imagen que se viene a su cabeza? Y yo la primera imagen que se viene a mi cabeza es alguien con una sotana y con ese cuello clerical. Y eso me hizo pensar que mi mentalidad religiosa, tengo que arrepentirme de eso, porque eso no es un sacerdote. Sacerdote es ser hijo. Sacerdote es nuestra relación con Dios, nuestra función como hijos, de relacionarnos con Él, de estar conectados con Él. Es lo mismo que si nosotros cerramos nuestros ojos y si ustedes cierran sus ojos ahora y yo les digo iglesia, y ustedes quizás muchos van a pensar, la primera imagen que se les viene va a ser una casa con una punta arriba y una campana. Pero eso no es ser iglesia. Entonces nosotros hacemos eso, nos damos cuenta de nuestra mentalidad, cómo no tiene que conformarse a este siglo, sino tiene que ser renovada nuestra mentalidad, tiene que haber una metanoia, un cambio de mentalidad, para que entendamos que iglesia no es una casa, sino la familia donde pertenecemos, no es un lugar físico, ¿no? Él no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿no? Nosotros somos iglesia, somos el cuerpo, todos juntos. Algunos la oreja, otros la mano, otros el brazo, y la cabeza es Cristo. Entonces, vivamos como tal. Y eso es lo que yo quería compartirles. Eso es lo que Dios está hablando a nuestro corazón como familia también. Y que podamos simplemente buscarlo, pasar tiempo con Él, cumplir nuestra función como sacerdotes. Jeremías dijo algo, si en algo tengo que vanagloriarme, que sea en entenderlo y en conocerlo. Así que les dejo esto y me gustaría que podamos orar. Señor, yo te agradezco por tu amor, Señor. Yo te agradezco por tu paciencia, por tu misericordia. Te agradezco, Rey, porque separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer. Y hoy, Señor, queremos volver. Hoy queremos volver, Señor. Hoy queremos volver a ese lugar donde todo comenzó, volver a ese lugar de intimidad, a ese jardín de relacionamiento, ese jardín de deleite, donde no tenemos que hacer nada para que sea definida nuestra identidad de hijos, sino simplemente relacionarnos con vos, simplemente escucharte, simplemente escuchar tus pensamientos, lo que piensas de nosotros, que vos puedas permanecer en nosotros y nosotros en ti, en tu corazón, Señor, cerca, escuchar los latidos de tu corazón, que nosotros podamos tener el oído agudo a tu voz, al sonido de tu voz, Señor. ¿Dónde se olvidó mi primer amor? ¿Dónde me olvidé? ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue ese momento donde se perdió mi primer amor? ¿Dónde fue en qué lugar fue donde me olvidé el sonido de tu voz? ¿En qué momento, Señor? Yo quiero volver.
Hoy quiero volver a tus brazos, Señor. Hoy quiero volver a tu corazón, Señor, donde pertenezco. Te pertenecemos, Señor. Tú eres nuestro dueño, Señor. Tú eres nuestro Rey. Gracias, gracias por esa verdad que se ha afirmado en nuestros corazones, Señor. Disfrutamos de nuestra adopción como hijos. Disfrutamos de esa adopción, Señor. Disfrutamos de ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, que no merecíamos, Señor, pero por amor fuimos salvos. Por amor nos salvaste, creaste ese puente para que podamos ir corriendo a los brazos del Padre. Por eso yo te doy gracias, Señor, y que en cada hogar sea encendida esa llama, que en cada hogar que el fuego no se apague en sus corazones, que podamos seguir buscando, ir más profundo, seguir caminando, seguir caminando contigo, caminar mucho más, para que tú digas en algún momento, ahora te voy a llevar más profundo, te voy a llevar más profundo en mi corazón, para que entiendas, para que me conozcas y para que sepas quién sos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo oro por cada familia, oro por cada hermano que están en sus casas en este momento, para que esa llama, Señor, sea encendida, que no se apague, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Te exaltamos, te adoramos, Señor. Te alabamos por quien eres, Señor. Gracias, Rey. Oh, Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que podemos hacer ahora es estar atentos. Porque el Señor quiere pasar tiempo con vos. El Señor quiere abrazarte, el Señor quiere ser tu amigo. Mucho más de lo que vos imaginás. Fuiste creado para eso, para ser amado. Los actos de justicia que sean el fruto de tu relacionamiento con Él. Amén. Les mando un abrazo, los amo mucho. Chao. Cal, para mim, é a mulher da minha vida. A pessoa que Deus me deu de presente para viver todos os dias da minha vida. Cal, para mim, é uma amiga, uma mulher incrível. Para mim, Cal é um exemplo de esposa, mãe e amiga. Es especial. É pura alegria. É uma mulher forte e exemplar. Es una hermana maravillosa. Una mujer de Cal é abraço. Es una bendición. Para mí, Cal es una mujer ejemplar. Es una mujer de grandes abrazos. Cal é uma mulher muito sábia. Es amorosa. Pra mim, a Cal tem o melhor abraço e o mais amoroso. Cal, pra mim, é uma mulher super dedicada. Cal, pra mim, é uma mulher muito divertida. É engraçada. Para mí, Cal es una mujer sabia y una mujer accesible. Cal é aconchego de um abraço. Una mujer de Dios, un corazón de amor. Pra mim, a Cal é puro amor. Para mí, Cal es una persona muy doce. Un ejemplo de fe, de obediencia al Señor. Para mí, Cal es Uma mulher honrada. Cal é uma mãe cuidadosa. Uma mulher exemplar. Uma mulher íntegra. Para nosotros, Cal es un ejemplo. Aqui, ó. Escutem. Cantamos? Deixa ela escutar aqui. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muito saúde e vida. Eu quero te desejar parabéns e que seja muitos e muitos anos Deus usando tua vida. E quero dizer que eu te amo muito, viu? Beijo. Eu sei porque tinha antes, né? Aqui ao vivo. Parabéns, mamãe. Te amamos muito. Parabéns, parabéns.
Ahora que aún estamos en vivo, yo quiero orar por la vida de Cal, honrar su vida, bendecir la mujer que es, la mamá, la esposa. Entonces, ahí desde tu casa, también ergue tu mano y vamos a bendecir la vida de Cal en esa hora. Declarar la bendición de Dios sobre su vida. Padre, en nombre de Jesús, yo quiero alabar tu nombre, Señor, por la vida de Cal, por más ese año. Como familia, reconocemos, Señor, tu mano sobre la vida de ella. Padre, reconocemos o cuánto tú tienes hecho a través de su vida y bendecido nuestras vidas, a vida de la comunidad. Señor, te damos las gracias. Bendecimos a ti, Señor, porque tú eres su Padre y la verdad que vemos Jesús a través de la vida de Cal. Bendecimos tu nombre, Señor, en ese día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga mucho. No, creo que después Cal puede escribir para todos. ¿Quieres hablar alguna cosa? Gracias a todos. Yo quedé muy emocionada. Y quería ese día abrazar a todos, como hablaron de mi abrazo, ¿no? Pero se sientan abrazados desde tu casa y gracias por todo. Los extraño mucho a todos. Que Dios bendiga la vida de cada uno. Buen día y bendiciones. Chao, chao a todos. Chao, chao. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, les queremos comentar un poquito de los avisos de esta semana. Empecemos con los grupos pequeños. Tenemos grupos pequeños de lunes a sábado y los que quieren más información pueden acceder al Instagram de Comunidad de las Naciones. Otra cosa que les quiero comentar es el grupo de estudio bíblico que tenemos todos los lunes a las 20 de la noche. Los que quieren más informaciones pueden contactarse con Aline o Willy. Y también tenemos reuniones de oración de mujeres y hombres. Las de mujeres son los días lunes, miércoles y viernes a las 22 horas. Y las de hombres son los días jueves y viernes a las 20. ¿Sí? También tenemos reunión de matrimonios, que a partir de ahora serán los días 13 y 27 de junio. ¿Sí? Y sigamos también ofrendando y diezmando al Señor. Acá abajo le va a figurar el número de la cuenta bancaria donde usted puede realizar la transferencia o el depósito bancario. Bueno, es esto. Muchas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao.